Ya estamos en Pulso Económico, día dulce en la bolsa, aunque al final ha ido perdiendo el efecto positivo y ha quedado en no mucha cosa. 0,98% al cierre de la sesión, 6.927,3 también el índice. Los valores que más avanzan hoy, IAG 6,64 arriba, AENA 4,48 y el BBVA 3,06. Aquí habría bastantes bancos a continuación. En el renglón de los que pierden hoy, Pistonada, Farmamar, la que más pierde 3,08, Bankinter pierde 1,71 y Repsol 1,21. Vamos ahora a los temas que van a componer lo fundamental de nuestro programa hoy. Bueno, tenemos que hablar de Nadia Calviño, que ha tenido que dar algunas explicaciones a propósito de cómo ve ella el crecimiento económico, luego lo oiremos con mayor detalle, y también llama la atención lo dicho por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que advierte sobre los daños estructurales que ya son una realidad en nuestra economía. Bueno, empezamos ya. Doña Sara, ¿qué tal? Muy bien. Sara, que nos acompaña como todos los días que le toca, que en fin. Estoy buscando, Sara Carbonell, directora general de CMC Markets, porque no quería decirlo mal. Tanto que estoy quería decirlo bien. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, lo primero sería empezar contando la sesión. La sesión iba muy embalada hasta la última hora de negociación. Parece que el IBEX obviaba las dudas sobre que en Europa hubiera dinero generalizado y que íbamos hacia arriba, pero luego ha habido una última hora de negociación que ha sido desinflarse. Bueno, pero no ha sido una sesión buena. Estamos viendo todos resultados empresariales ahora, que es lo que más está marcando la ascensión, las sesiones, o ahora lo que nos toca es resultados empresariales. Hemos tenido en Agas, que sorprendentemente sube su beneficio un 4%, comparado con el año anterior, a pesar de caer en ingresos y que la demanda de gas cae. Y sin embargo, hoy palmaba un poco, Pero luego yo creo que eso es. Luego hemos tenido, ¿qué más hemos tenido? IAG, que ha subido por lo de los test en el aeropuerto. Bueno, al final vamos viendo el día a día, igual que decíamos la semana pasada, que si no recuerdo mal, el martes pasado era lo contrario, hemos cerrado negativo, o no sé si se hace ya 2, y que yo decía, bueno, iremos viendo y ser prudentes porque cada día nos vamos moviendo por noticias. Lo que ahora está marcando más, resultados empresariales. No, José Luis. Bueno, estamos ahí, a ver si ya pasamos la barrera de los 7.000, ¿no? Se quedan ahí a punto. Bueno, yo creo que la cosa es bastante lógica, es decir, cuando hay alguna expectativa positiva la gente reacciona y esos valores suben. Digo, más allá de que por ejemplo, los IAG, es decir, cuando se dice que los aeropuertos británicos van a hacer un test a todo el que llegue, un test rápido, bueno, pues eso facilita que la gente vuele y a partir de ahí esa compañía, que más allá que también tenga una buena parte de vuelos españoles, digo, porque al final ahí tendremos un problema que resolver, ¿no? Con la Unión Europea y con el Brexit, que un día tenemos que hablar de fondo. Yo no sé si está justificado, porque eso lo vemos en bolsa todos los días. Para los que son especuladores, fenomenal, pero subir un 6% porque solo vayan a hacer los test, es decir, es una buena noticia para todas las compañías, además, que tienen intereses en Heathrow, pero lo que le espera a IAG ahora con el Brexit o lo que vaya a pasar, o los fundamentales de la compañía. El problema es que los slots de vuelo en la Unión Europea pueden desaparecer porque le han dado ya varios plazos para que garanticen que la mayoría accionarial pertenece a países de la Unión y no lo tienen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que tiene que ver mucho con la operación que hemos comentado de Europa. Es decir, al final aquí hay un conglomerado con el transporte eléctrico muy interesante. Bueno, seguimos dando la nota europea porque España parece ignorar la tendencia mayoritaria en Europa y plantea subidas de impuestos a pesar de ser el país que tiene peores resultados. Hoy la ministra de Hacienda abordaba una delicada cuestión, el IVA sobre las mascarillas, y admitía que, bueno, a lo mejor pues sí tendríamos que hacer un ajuste sobre eso. Hombre, válgame el cielo, que hay países que están en el 0 y hay otros que están en el 5 y nosotros estamos en el 21%, siendo que aquí es obligatorio, de verdad, incomprensible. Bueno, y el gobernador, se lo contaba antes, Hernández de Cos, advierte sobre los ya presentes daños estructurales en nuestra economía.
que se están percibiendo algunos daños estructurales, he tratado de mencionar algunos de ellos. Estamos viendo que el endeudamiento que se ha producido tanto del sector privado no financiero como incluso de los hogares y, por supuesto, y en mayor medida en el sector público, se está produciendo también una cierta ya pérdida de tejido productivo. La pérdida de empleo también ha sido muy significativa y el riesgo de persistencia de la crisis hace que la probabilidad de que se convierta en estructural también es mayor, y también he hablado incluso de un incremento de la desigualdad significativo, dado que la crisis está afectando a aquellos trabajadores con salarios más bajos. Sin embargo, formulamos unos presupuestos que en nada tienen que ver con eso que describe el gobernador. No, bueno, es que la situación es, lo que ha dicho además también habla de el daño que va a sufrir la banca, que va a afectar a la solvencia. Todo lo que acabamos de escuchar pues va a afectar también a la morosidad, que a su vez afecta a la banca, con lo cual la situación, si ya lo hemos comentado aquí, es tan complicada, y vamos a tener una recuperación tan difícil para nosotros, precisamente porque ya empezamos a ver que algunos de los problemas pueden ser estructurales, con lo cual hay que poner remedio antes. Entonces, bueno, pues es una llamada más de atención, como muchas que hemos visto. Sobre todo porque yo creo que no nos cuentan la verdad de las cosas, ¿no? Decir, así a volver atrás con el tema de las mascarillas, es que hace 4 días la señora ministra decía que es que había una normativa europea que impedía bajar el precio, vamos, modificar el IVA. Oiga, por favor, que mire usted a su alrededor. Digo, como esto, muchos, ¿no? Es decir, uno puede estar a favor o en contra de determinadas cosas. Lo que yo siempre estoy en contra es de la incoherencia. Lo que nos está diciendo teóricamente Europa, incluso el Fondo Monetario Internacional, es, oiga, ante esta situación de crisis hemos quitado la regla de gasto. Gasten, o sea, nos han dicho gasten, gasten, pero no crujan a las empresas, no crujan a las familias. Porque los impuestos puede ser algo que gripe el motor del crecimiento. Cuando hay una subida de impuestos en esta situación de crisis. No lo ha hecho ningún país europeo. Y aquí al final, cuando lo que nos están diciendo es la posibilidad de generar deuda, y deuda ahora mismo a unos precios realmente competitivos, es decir, que ganamos dinero emitiendo deuda, oiga, pues esto, es que aquí algo funciona mal. Tendría que llegar a la economía real, que además lo de las mascarillas lo comentaba José Luis la semana pasada, y es que es verdad. Y lo que se tendría que hacer es que llegue a la economía real. Es un Hay que ayudar a las pymes, a las familias, a las economías domésticas. Hoy le han preguntado a la timonel de la economía española, Nadia Calviño, a propósito de qué es eso de renunciar a 70.000 millones de los préstamos, esos que hay que devolver, de los 140.000 que trajo en la carpeta tan contento Pedro Sánchez. No lo ha explicado. Ha dicho que bueno, que de momento no, que sí, que hay una renuncia parcial, que ya veremos si con el tiempo se recuperan, y sigue con unos planes sobre el Producto Interior Bruto que cada vez se disocian más de la realidad. Vamos a escuchar a Nadia Calviño. Estamos en un momento marcado por la incertidumbre. En primer lugar, sobre el desarrollo de la pandemia, no solo en nuestro país, sino en buena parte de Europa y del resto del mundo. En segundo lugar, y muy ligado al anterior, incertidumbre desde el punto de vista de la situación económica. Todos los indicadores disponibles muestran una recuperación en nuestro país y en el conjunto de Europa a partir del mes de mayo, que se mantiene hasta ahora y que prevemos se intensificará en 2021. Pero está claro que la situación es muy cambiante, que se están tomando medidas cada vez más drásticas en otros países que hasta ahora estaban más protegidos de la pandemia, y que es difícil hacer previsiones para nosotros y para el resto de gobiernos y los organismos internacionales. Ella se cubre en lo internacional, lo que dice no es estrictamente falso, pero en algún acuse de recibo debiera dar de que nosotros somos los que peor vamos de Europa, los que peor vamos de la OCDE, los que señala el Fondo Monetario Internacional como qué está pasando ahí, y esta señora, pues no, esto es una pandemia que a todos nos afecta, bueno, pues no pasa nada. Y que no da la fuente, que a mí es una cosa de los políticos que dice, todos los indicadores dicen cuáles, quiénes, o sea, qué indicadores son esos, ¿no? Que va a haber recuperación. Como bien dices, no es estrictamente falso, pero claro, lo que la parte de atrás es que nosotros somos de esa recuperación los peores, los que peores nos vamos a recuperar. Y eso sí que está en muchísimos datos. Y somos, doña Sara, los únicos que no hemos hecho un paquete propio, de dinero propio, de renuncia fiscal propia para ayudar a nuestras empresas y a nuestro tejido. Es que estamos como a verlas venir, como un poco improvisando, no tenemos un plan. La broma puede ser brutal, porque buena parte, o sea, hay mucha gente que no puede volver ya y que toca los créditos ICO. Créditos ICO que están avalados por el gobierno. Oiga, o hay una moratoria de esos créditos, o a ver el gobierno cómo responde o cómo realmente se ejecutan los avales del ICO. Es decir, que ahí hay una pasta metida, y que el que al final el avalista tiene que pagar si no hay otra solución.
vamos a ver cómo se enjuaga eso, es decir, porque o se da una moratoria o empiezan a ejecutarse esos avales. Entonces, y está a la vuelta de la esquina. Y está a la vuelta de la esquina, es decir, que eso es una broma de la que no nos cuentan. Y luego todo, esto es muy relativo. Oiga, yo estoy con 40 de fiebre y me quedo en 38,5. Y dicen, joder, es que ha mejorado una barbaridad. No, oiga, pero tiene usted 38,5, es que no puedo salir a la calle. Esto es lo que nos pasa en España. Vamos a recuperarnos, hombre, un poquito sí. Vamos a pasar de 40 a 39, pero vamos a seguir con un trancazo de mucho cuidado. Y ya veremos, además, si vamos a recuperarnos. Parece que, bueno, puede ser que sí a partir del año que viene, poquito a poco, pero claro, seguiremos en tasas negativas. Como dice el castizo, todo depende de con quién te compares. Pero si comparamos gobierno contra gobierno, todos los gobiernos de nuestro entorno han hecho sus propios planes. No se han ido a Bruselas a pedir tan solo. Han hecho sus propios planes. Este no. Es el único que, y por eso me extraña que la señora Calviño pues sea, en fin, tan esquiva en reconocer la realidad. Doña Sara, yo le quiero preguntar a propósito de Repsol y de Telefónica porque están en mínimos. Bueno, Repsol ligada al precio del crudo tendría sentido, es decir, las perspectivas, las posiciones bajistas son altas en ambas y tiene sentido que, aunque ahora está diversificando negocio, yo creo que Repsol, yo personalmente es una compañía que siempre he defendido y creo que es sólida y que luego siempre suele salir del hoyo y sorprendernos para bien, pero bueno, son compañías de las que siempre el mercado deshace posiciones, pues como la banca y demás. Y luego Telefónica es lo de siempre. Telefónica realmente es que no... Hacía muchos años que cuando hemos hablado bien de Telefónica, o sea, hemos hablado bien en cosas que ha hecho, que va mejorando, que va quitando deuda, que no es que haga todo mal. Pero es verdad que desde un punto de vista de bolsa el mercado confía muy poco. Son compañías, sobre todo Telefónica. Yo te diría que Repsol, bueno, pues la demanda de crudo, la perspectiva no es positiva, va a haber recorte de producción, que eso sí es bueno, y entonces a lo mejor eleva un poco los precios y demás, pero te diría que Repsol quizás sí puede salir del hoyo y tener mejor recuperación, pero Telefónica está muy debilitada. Don José Luis, yo le quiero... Diga. No, digo que sí, que es que yo creo que el tema de Telefónica también, yo creo que el mercado lo que está volviendo a la realidad, después de una semana donde pegó un cierto tirón, oiga, ha vuelto a ponerlo en su sitio. Es que hay una especulación. Y que al final este tipo de cosas, la goma se estira, pero luego vuelve a su sitio, ¿no? Y es que hay tanta especulación ahora mismo que es muy difícil valorar cuando una compañía cae o sube en un día, pues decir el motivo o hablar más de largo plazo. Hay mucha especulación, mucha oportunidad para el inversor que sabe aprovecharla en el corto plazo. Pero vamos, la perspectiva de largo plazo en muchísimos casos no es nada positiva para la mayoría de compañías o para muchas. Don José Luis, apelo a su condición de gran minero de los datos que ofrece la Seguridad Social. He visto algo que me ha sorprendido y que a lo mejor tiene una explicación que usted nos pueda brindar. Aparecen 15.330 extranjeros que empiezan a cotizar. ¿Y eso a qué se debe? ¿Son temporeros? Bueno, no, yo creo que tiene que ver mucho con este periodo de tiempo, que son gente que ha venido a hacer el trabajo agrícola, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? El mes de septiembre, el mes de octubre son meses que se dedican fundamentalmente a eso, ¿no? Es decir, que más allá no tiene más realidad. No es que haya habido un afloramiento de economía sumergida, no parece, al contrario. Es decir, hay más gente que se está involucrando en la economía sumergida. Y buena parte del problema de estos barrios, cuando hablaban de los confinamientos por distritos, es que algunos de estos distritos, cuando la gente no podía salir y no podía acreditar un papel para poder salir, para ir a trabajar, es porque precisamente están en la economía sumergida, ¿no? Y esto ha sido un auténtico de los dramas, precisamente de algunos de estos distritos en Madrid, ¿no? Del que se habla poco, ¿no? Y del que se habla poco. Doña Sara, ¿qué pasa con Bankinter? ¿Por qué Bankinter es el banco más atacado del IBEX? Bueno, yo creo que es... Bueno, primero hay dos fondos que tienen posiciones bajistas y eso empuja el precio a la baja, pero luego yo creo que el mercado lo que ve en Bankinter, que también es el típico caso de compañía que a mí me gusta mucho y que creo que lo hace muy bien, pero que ahora mismo con esto pues le perjudica no tener presencia, no tener el negocio tan diversificado. Es decir, Bankinter es una compañía que siempre hemos dicho en el pasado, cuando la banca iba mal, olvidémonos ahora del COVID, no tiene exposición a México, por ejemplo, o sea, justo el argumento contrario, solo está en casa, pues como CaixaBank, pero justo ahora eso no le beneficia, ¿no? a los bancos que solo tienen exposición a España. Y luego también hay que decir que Bankinter, que yo creo que la mayoría de casas de análisis, el fair value que le da es por encima de lo que está, o sea, que podría tener potencial alcista, pero a la inversa el mercado lo que percibe es todavía le queda recorrido para caer. Es que los otros bancos ya están tan por los suelos que los que toman posiciones bajistas tienen poco recorrido.
Entonces yo creo que ahí vienen las posiciones cortas en... Siendo que Bankinter es uno de los bancos que tiene mejor ratio, digamos, de posicionamiento con menos empleados, con menos oficinas, a mí es un banco que una tradición informática... de rentabilidad, la banca privada es muy buena, las áreas de negocio, el fully loaded... Bankinter es un banco muy bueno. Pero sufre más que, por ejemplo, CaixaBank o Bankia, que tienen... Pero creo que es algo también temporal de ahora. Si olvidásemos la situación actual y pensamos a lo mejor más en el largo plazo, vamos a poner 5 años y que el COVID se soluciona, probablemente Bankinter tiene más potencial. José Luis. No, yo creo que además, Bankinter es una perlita que está ahí, ¿no? En el sentido, y es muy goloso, ¿no? Es decir, yo creo que estas últimas semanas, si no recuerdo mal, ha tenido un crecimiento de un 3, un 4%. Sí, además ha tenido una, y con lo cual yo creo que también ahora están situando, es un banco que cuidó de manera inmediata todo lo que es la banca online y, por tanto, una atención directamente a los clientes sin necesidad de tener que pasar por la sucursal, y eso modernizó mucho. No ha tenido que hacer el proceso que han tenido que hacer otros. Y luego, el problema es que la banca o se internacionaliza o no va a tener cartera. Es decir, es que hay que jugar. Entonces, a partir de ahí, con ese anuncio de fusiones en España, en Europa, es decir, yo creo que también hay muchas posiciones que se están jugando en este campo, ¿no? No solamente ya porque se den fusiones dentro de España, sino que desde fuera nos vengan a coger alguna, ¿no? Que eso también hay mucho... Pero mientras estés operando solo en España, es verdad que ahora, claro, la situación económica pinta muy mal y eso impacta a los bancos los primeros. Hoy hay un posicionamiento, yo creo que hay que valorar, de la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, que dice que eso de aumentar los impuestos a la sanidad privada es un error que el país va a pagar. Sara. Yo creo lo mismo, porque si tenemos tanta tensión, por decirlo de alguna forma, o tanta saturación o tantos problemas con la sanidad pública, si encima la privada todavía se encarece más, probablemente haya gente que se vaya a la pública, con lo cual la vamos a saturar más. Luego creo que no es momento, además, ya por un tema de, precisamente estamos en una pandemia, y luego lo que hablamos siempre, en términos generales, subidas de impuestos para el activo que sea, pero no es el momento realmente. Pero yo creo que esto son a veces las ocurrencias, ¿no? Es decir, que dicen, bueno, yo creo que tiene que ver mucho más con lo político que con lo económico, quiero decir. O sea, yo creo que es una fijación mental de una parte del gobierno. Es decir, que es, bueno, vamos a crujir aquello que tiene que ver con lo privado, sin pensar en el servicio público que esos están prestando. Es decir, que no olvidemos que al final, hombre, la señora Calvo, vicepresidenta de ese gobierno, se fue a la sanidad privada cuando estuvo malita, ¿no? Por tanto, bueno, más allá que sea funcionaria y a partir de su mutualidad puede hacerlo. Pero oiga, si hay que subir, también le van a subir su póliza y, por tanto, de alguna manera le van a detraer de sus ingresos. Con lo cual, yo no sé, al final el comido es por oídos, pero también esto mismo anuncio se hizo con la enseñanza concertada, pasarla también del 10 al 21. Se montó el pollo, reaccionaron de manera muy inmediata y yo lo que creo es que en este caso las grandes aseguradoras o aquellas grandes compañías que tienen, porque al final también está en manos de muy poquitos, ahora mismo la sanidad privada en España y buena parte de las aseguradoras, hombre, tenían que haber salido antes a reaccionar, ¿eh? Es que este anuncio lleva ya un mes en cartera. Sí. Por tanto, claro, si tú no reaccionas, si no vas, da igual, si cuela. Es que no nos olvidemos de que creo que ha sido hoy, cuando ha habido un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, es decir, dentro del Gobierno, para ver si son capaces de cerrar el proyecto de presupuestos, el borrador de presupuestos. O sea, que oiga, y es por el tema político de los impuestos. A ver a quién decimos que vamos a crujir, porque luego no crujen a nadie, porque lo que hacen es bajar la recaudación. Sí, pero nada es neutro. En economía todo el movimiento tiene un contramovimiento. Por ejemplo, el IVA en sanidad el IVA siempre es un impuesto del valor añadido. Es decir, cuando hay una fabricación, un proceso, tampoco veo yo que tenga mucho sentido. O sea, no es un impuesto... Decía yo que nada tiene su efecto sin reacción. El efecto reacción del impuesto a las bebidas azucaradas, que en principio pues la gente puede decir, eso está bien porque claro, así se consumen menos. Bueno, pues produce 370 millones de pérdidas y 6.100 empleos, más o menos. Bueno, pero esto es la broma. Es decir, bueno, vamos allá, que yo no soy ningún dietista, ni sé si... Vamos, yo creo que hay cosas que mal aplicadas pues pueden causar un quebranto a la salud. Pero oiga, déjame que yo cuide mi salud. Sí, claro. O sea, acabo de decir, hombre, es que ya estoy un poco harto, ¿no? De decir, de este tipo de situaciones. Los papás ya se encargan de decir a los niños que tienen que hacerlos. Decir, es que es así. Oiga, por esa regla de 3, que yo sepa, el alcohol, cuando se metaboliza, también genera azúcar. Por tanto, también van a crujir el alcohol.
¿Y los vinos? ¿Y van a crujir nuestras exportaciones? Oiga, ¿por qué sí? Pues a lo mejor. Claro, no. Están ya ¿Os acordaros que hubo un invento, aquello de también porque el alcohol, el vino era perjudicial, una ministra del ramo hizo también pegar una crujida y salieron todos a decir, oiga, ¿de qué estamos hablando? Ojo con este tipo de cosas, porque estamos hablando de la comida, la llamada comida basura, estamos hablando de 1000 cosas más que se quieren meter. Oiga, dedíquense a servir a los ciudadanos y no a decir cómo tenemos que vivir los ciudadanos, denos los medios. Si al final el proceso de producción de esos productos, donde si esto ocurre, a quien le va a repercutir, yo creo que no va a ser tanto al consumidor final, que también, pero irá afectando en todas las partes del proceso, es decir, al transporte, a toda la producción de la remolacha, por ejemplo, de Castilla y León. No sé cómo se fabrican, pero no sé qué bebida, pero bueno, pues eso, a la agricultura, a lo que es todo el proceso, con lo cual al final estás tocando, fastidiando o aplicando esto a muchísimos sectores, que al final no te lleva a nada, volvemos al mismo, en un momento como el de ahora. Si es que es el peor momento para hacer todas estas cosas. Pues sí. Hablemos del Corte Inglés. Hoy sabemos que ha reducido desde junio un 17% su deuda y que ha duplicado su liquidez a pesar de las dificultades, porque yo me imagino que mantener una gran superficie comercial en estos momentos pues debe ser complicado. Sí, además sufrió, creo... Si no recuerdo mal, creo no. Si es así, el primer trimestre ha tenido pérdidas y luego ya el segundo, que es el verano, ya se ha recuperado. El hecho de la deuda es algo positivo siempre. Realmente lo que ha hecho ha sido refinanciación. Pero lo que yo sí veo positivo es lo del tema de la caja. Porque estás preparado en caso, o sea, están haciendo un poco una preparación de si vuelve a haber confinamiento o si vuelve a haber otro lockdown, ¿no? Eso es positivo. Evidentemente en ingresos y demás pues está sufriendo como todos. Creo que en verano ya ha logrado... Adaptándose al comercio digital, claro. Exactamente. Y lo tuvo muy complicado con las ventas online porque no estaban preparados en el confinamiento. Yo no sé si lo habréis escuchado a personas, pero mucha gente tuvo muchos problemas con los pedidos, no llegaban. O sea, fue un poco... Pero bueno, adaptándose y eso es positivo para el Corte Inglés. No, yo creo que el Corte Inglés lleva una temporada de alguna manera generando, o sea, de alguna manera minorando su deuda, generando liquidez, y eso lo ha hecho también quitándose activos inmobiliarios, es decir, ha vendido, que me parece que es importante, algunas divisiones, la división de informática también se la quitó de en medio, es decir, se ha quitado de cosas que son, entre comillas, prescindibles y se está replanteando todos los dos temas. Es decir, bueno, es muy curioso el tema de los anuncios últimos, donde ya el Corte Inglés lo que intenta es competir con Amazon. En la entrega en 2 horas. Es decir, es una apuesta decidida ahora mismo por el comercio electrónico. Bueno, pero está muy bien. O sea, yo creo que se está reinventando muy bien. Me parece que en esta época o te reinventas o no funciona. Y acordaros que hace años, ya no me acuerdo cuándo fue, pero ya pierdo el control de los años, pero a lo mejor 6, 7, hubo una época que el Corte Inglés estaba sufriendo mucho, ya no recuerdo cuándo. Pero... Sí, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Yo les espero mañana a las 6:30 de la tarde para atender lo sanitario, lo político y luego lo económico, como cada día. Muchas gracias a todos por su interés y su atención.